buenas tardes a todos o buenos días según la hora en la que estén viendo este video. En este caso seguimos con esta serie de videos sobre cómo dibujar la figura humana. Y bueno, este es un video un poco diferente. Aquí podemos, en este caso estoy poniendo una imagen sobre un proyecto que realicé en una plataforma digital. Todo de forma totalmente digital, y bueno, este es solamente un boceto, un estudio previo para el dibujo que iba a realizar ya utilizando los materiales convencionales. Entonces se puede ver como al inicio pues primero se trata de identificar la estructura básica, y lo más interesante de estos programas es que cuando uno va dibujando en forma o aprende a dibujar uno en capas, en estas herramientas digitales es mucho más fácil porque precisamente están diseñados para trabajar en capas. La dificultad, bueno, en mi caso, que yo le veo al trabajar con estas plataformas digitales, es de que no se siente tan orgánico como trabajar con lápices o con materiales convencionales. Pero supongo que tiene que ver con irse adaptando a estos medios distintos. Pero en este caso la idea era, pues, a partir de esta fotografía hacer un primer boceto, una idea general de lo que quería dibujar en el papel, y luego comenzar a trabajarlo en el papel. Entonces ahora veremos cómo lo fui desarrollando en el papel, y al final el boceto que más les gustó a ustedes. Bueno, en el caso del material en papel, bueno, en este caso estoy ocupando papel de color café, Strathmore, si no mal recuerdo. Es un papel que ofrece una ventaja de cuando no trabajamos con el blanco, pues prácticamente permite generar distintos tonos, y el color blanco o el tono blanco se adiciona hasta el final si es que quisiéramos adicionarlo, y permite resaltar mucho más las luces, pero también ayuda a no a poder borrar más fácilmente. El papel blanco es mucho más difícil de borrar y se notan más los borrones, aunque uno trabaje de forma muy ligera o con un lápiz muy suave. Siempre queda una especie de la posibilidad de mancharse o ensuciarse el papel. Entonces a mí me gusta mucho trabajar ya sea en papel color gris o en papel café, y aquí, como pueden ver, la forma en la que yo trabajo las figuras humanas es casi siempre la misma. Hay muchos métodos para dibujar la figura humana. Al inicio, cuando estaba yo empezando a dibujar, exploré yo distintos métodos, distintas técnicas para poder desarrollar el dibujo de la figura humana, pero a mí la que más me acomoda es dibujar primero la estructura básica de las partes más móviles del cuerpo humano, que viene siendo prácticamente el tórax, los hombros, que tienen cierta movilidad, no son totalmente móviles, pero sí tiene una movilidad con cierta independencia, y luego después está la cadera y obviamente las extremidades, ¿no? Entonces a mí me ayuda mucho a tener esta idea de cómo está formada la figura humana, a partir de situar dónde está el tórax, dónde está la cabeza, obviamente, que es con lo primero que empiezo, y luego después la posición de la cadera. Y bueno, ya obviamente al tórax van pegados los hombros y las extremidades, los brazos, y a la cadera pues bueno están las piernas. Entonces bueno, por ejemplo en este caso suelo empezar siempre con es algo parecido a lo que les comentaba con la plataforma digital, se trabaja en capas, y por cuestiones meramente ilustrativas con estos demos que he estado haciendo, lo trabajo en varios colores, pero en realidad cuando uno está trabajando estos proyectos pues suele ser por ejemplo puede ser todo lápiz o todo en carboncillo, pero simplemente se va trabajando igual en capas, no de un inicio se hacen todos los detalles ni de un inicio se hace todo el dibujo.
Aquí es más evidente porque ustedes se van a dar cuenta cómo voy trabajando en las capas, porque le voy cambiando el color. Pero en un dibujo que fuera solamente lápiz o carboncillo, simplemente iría variando, por ejemplo, de un tono muy suave, por ejemplo un 2B o un 4B, a algo más duro, o bien en combinación con el carboncillo. Pero entonces primero se hace estos dibujos, esta estructura básica de los elementos móviles, el tórax, la pelvis, la cadera, bien la cabeza, donde está posicionada la cabeza. Y ahí es importante también a lo mejor empezar siempre con la cabeza, porque la cabeza les va a dar la proporción que debe de tener las demás partes del cuerpo. Es decir, si hacen una cabeza muy grande, pues obviamente el tórax tiene que tener una proporción relacionada a esa cabeza, y lo mismo la pelvis. Es muy de mucha ayuda cuando ustedes van iniciando el estudiar sobre las proporciones básicas del cuerpo humano, es decir, el número de veces que cabe una cabeza en el cuerpo humano. Bueno, depende, no es algo totalmente exacto para todas las personas, pero suele ser entre 7 o 8 cabezas. Se vuelve complicado en este caso, que son solamente bocetos. No hago tantas mediciones, trato de privilegiar un poco más la fluidez del dibujo. Muy probablemente hay imprecisiones en la medición, porque todo lo voy haciendo a ojo, es decir, solamente voy calculando con la vista. En ningún momento me detengo a hacer medición. Es un boceto, es como tal un boceto. Si fuera un dibujo definitivo, pues probablemente haría yo el boceto y luego lo limpiaría o lo atenuo algo y empiezo a hacer mediciones sobre el boceto. Pero en realidad, de hecho, con el tiempo que uno va dibujando y dibujando, las correcciones en dimensiones cada vez van siendo menores y menores. Entonces yo les recomendaría que de un inicio no hagan tanta medición. Al principio probablemente van a tener una gran cantidad de discrepancias en la medición, es decir, va a haber muy poco parecido o va a haber muchos errores en la dimensión, pero conforme van entrenando el ojo, cada vez las diferencias en las mediciones es menor, pero lo que ganan es fluidez en el dibujo. Si ustedes solamente están todo el tiempo midiendo o utilizando estas cuadrículas muy pequeñitas y viendo exactamente dónde cae, el dibujo pierde fluidez y pierde dinamismo. Entonces se nota muy rápidamente cuando alguien hizo un dibujo a partir de cuadrícula, o cuando alguien simplemente copió o calcó un dibujo. Se nota y no espontáneo, no acartonado. En cambio, en estos procesos donde uno solamente va copiando de ojo las mediciones y no se detiene uno tanto en corroborar con precisión cada una de estas mediciones, bueno, probablemente uno comete imprecisiones, pero uno gana fluidez. Y esto nuevamente se nota mucho en el dibujo. Por ejemplo, hay alguien, uno de los mejores dibujantes y que yo más admiro es Toulouse-Lautrec. Si pueden googlearlo o buscarlo, seguramente hay videos en YouTube hablando sobre él. Un pintor, pero sobre todo un excelente dibujante, que tenía una enorme fluidez y una enorme expresividad en el dibujo de la figura humana. Pero bueno, son cuestiones de forma de ver qué es lo que quieren. Probablemente si lo que quieren desarrollar es hiperrealismo, es decir, una copia casi exacta de la fotografía, pues tal vez estos métodos no son los adecuados para ustedes. Pero lo que ayuda es a ir generando esta fluidez. En este caso, nuevamente les comento, aquí no estoy trabajando en capas, pero para hacerlo más visible estoy utilizando un color, en este caso rojizo, para hacer la segunda parte. Ya hice la idea general del dibujo, y en la segunda parte es solamente ayudándome
de líneas rectas, ir tratando de encuadrar, y en este momento sí me permite hacer correcciones a lo mejor de tamaño, inclusive se puede volver a borrar toda una parte del cuerpo si uno considera que no está bien encuadrada. Entonces, si se dan cuenta, aquí todavía está corrigiendo los tamaños y muy probablemente la posición de algunas partes del cuerpo. Aunque aquí todavía sigo sin realizar mediciones, salvo que yo note algo muy obvio que no está cuadrando. Entonces tomaría me ayudaría yo de un sensor proporcional, que si les interesa, pónganme ahí en los comentarios y con todo gusto les platico un poco más sobre esta herramienta de medición que ayuda a hacer correcciones en dibujo en vivo y también en dibujo a partir de fotografías. Y bueno, muchos de estos bocetos son solamente ejercicios para entender la figura humana, pero en algunos casos también me pueden servir para el desarrollo ya sea de una obra pictórica o de un dibujo formal. Recuerden que hay como, no un debate, pero sí hay como toda esta idea de qué es un boceto y qué es un dibujo, y tiene que ver más con el tiempo, ¿no? Un boceto es algo que se hace en un tiempo relativamente corto y que no tiene una intención de terminarse totalmente al detalle, o que bien sirve de base para posteriormente crear otra obra. Aunque podemos ver bocetos que son prácticamente obras de arte o obras completas. Si nos acordamos de bocetos, por ejemplo, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, son bocetos. De Turner, son bocetos magistrales y que terminan siendo obras por sí solas, de la expresividad que logran. Pero hablamos de grandes maestros en el arte. Entonces, bueno, y un dibujo se hace con esa finalidad de empezar y terminarse, y invierte mucho más tiempo, es un producto más terminado, más formal. Y bueno, a mí me gustan más los bocetos porque es mucho más libre, ¿no? Probablemente retome yo algunos de estos dibujos y los haga una obra formal, pero no necesariamente, ¿no? Igual y sirven para seguir estudiando. Y esa es una también recomendación. Si a ustedes les interesa aprender a dibujar la figura humana, pues la recomendación sería tratar de dibujar todo tipo de figuras humanas, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, personas de distintas complexiones, porque muchas veces el error que se tiene es que solamente se hacen prácticas de dibujo probablemente con mujeres, modelos de cierta complexión o de proporciones muy bellas, pero a lo mejor muy repetitivas, y eso no les va a ayudar a entender cómo es la estructura humana. Lo ideal es trabajar con personas de distintas complexiones, edades, proporciones, en poses distintas, y eso les va a ayudar mucho a comprender la figura humana. También es, o como todo, es solo cuestión de práctica. Habrá días buenos, habrá días no tan buenos, donde aparentemente la figura es fácil y no sale. Pero bueno, todo es parte de un proceso, hay que seguir practicando, y simplemente que no desistan en esta práctica, y con el tiempo se irán dando cuenta que poco a poco van mejorando sus trabajos. Entonces no se desanimen, sigan practicando, y bueno, nos den oportunidad, suscríbanse al canal mucho a seguir generando este tipo de contenidos. Pero pensé que ya estaba ya en la parte final del dibujo, pero no recordaba que hice una última capa en este dibujo. Fue un dibujo que hice hace un par de semanas, y
En este caso, por ejemplo, que voy a empezar ahorita a continuación con otra última capa en color azul para poner ya las sombras. Recuerda que la parte de las sombras, bueno, aquí estoy borrando el lápiz. Una ventaja de utilizar el lápiz y luego el color rojo es que como ocupé un lápiz muy suave, un lápiz 2B, se borra muy fácilmente, y si se dan cuenta, pues prácticamente está quedando solamente la capa de color rojiza. También, bueno, otra recomendación es que cuando hagan este tipo de bocetos no se detengan tanto en los detalles, que ese es un error muy común cuando uno va iniciando, en que uno quiere dibujar de un inicio con muchísimo detalle todos las manos, los pies, y es muy probable que ustedes hayan dibujado con mucho detalle una mano, pero al terminar de hacer todo el dibujo completo, me refiero a la figura humana, se den cuenta que no encuadra esa mano con todo el tamaño, la proporción de las demás partes del cuerpo. Entonces tendrían que borrarlo, esa mano, y volver a redibujarla. Y es algo que la gente pues muchas veces no les gusta hacer, es decir, redibujar y borrar y redibujar, y entonces terminan dejando así el dibujo. Entonces también otra recomendación al inicio, cuando uno va trabajando y si se dan cuenta que el dibujo como que no está cuadrando, mi recomendación sería déjenlo y empiecen de nuevo, porque a veces uno trata de corregir o retrabajar dibujos, pero si desde un inicio hay algo como que no estaba cuadrando bien en el dibujo, pues entonces probablemente tengamos que hacer demasiadas correcciones para que tuviera una cierta coherencia o se corrigiera por completo el dibujo. Entonces traten de no retrabajar demasiado los dibujos, simplemente si son partes pequeñas está bien, hay que corregir. La mano de este dibujo está ligeramente más grande de lo que debía ser, y si yo hubiera desde un inicio hecho muchos detalles sobre esa mano, pues a lo mejor hubiese sido un trabajo sin ninguna razón, es decir, porque al final iba a tener que borrar toda la mano y volver a empezar otra vez, ¿no? Bueno, aquí aunque yo estoy poniendo algunos detalles, no son demasiados detalles, simplemente es como para darle una idea general de la forma de la cara. También es difícil trabajar detalles de la cara a una escala tan pequeña. No se frustren si ustedes están trabajando con la figura humana y es en una escala pequeña. No es necesario, si es un boceto, no es necesario que hagan detalles tan finos sobre la cara. También no es una tarea tan fácil por el tamaño de la escala. Y recuerden, es solamente un boceto, es solamente una práctica sobre el dibujo. Entonces, bueno, aquí en este caso, cuando estoy poniendo con el color azul las sombras, esto permite dar una mejor idea de profundidad y una mejor idea del volumen que tienen cada una de las formas. Entonces, por ejemplo, si no mal recuerdo, ahí tuve que haber hecho una corrección sobre el tamaño de la mano, ya no recuerdo, fue un trabajo que hice hace un tiempo, un ejercicio, pero a lo que voy con esto es que no es necesario hacer tantos detalles en boceto, es simplemente una idea general sobre la figura humana, y en este caso una figura que tiene una posición bastante dinámica y bastante expresiva. Por cierto, es relativamente sencillo conseguir estas imágenes. Esta imagen en particular yo la conseguí de un sitio que se llama Croquis Café. Es un sitio que vienen referencias, fotos de referencia para dibujo artístico o escultura. Pero hay otras plataformas como
New Master Academy, que también está aquí en YouTube, donde ofrecen algunas referencias fotográficas, inclusive videos que ayudan a la práctica del dibujo de la figura humana. Claro, lo mejor es poder trabajar en sesiones en vivo, pero es algo a veces un poco complejo, porque no en todas partes existen estos foros para hacer sesiones en vivo de dibujo figurativo. Pero si en su localidad, en su ciudad, tienen cerca un instituto de artes, una escuela de artes, y ofrecen este tipo de sesiones, son altamente recomendables. Ayudan mucho a mejorar estas ideas de proporcionalidad. Hay un cierto riesgo en solamente estar copiando de fotografías. Yo les recomendaría que no todo el tiempo trabajen con fotografías. Pueden hacer ejercicios de dibujo desde con florero, un jarrón. Vean algunos de los videos que tengo aquí donde utilizo muñecos o cosas muy simples que uno pueda encontrar en el día a día para poder hacer ejercicios de composición y de dibujo en vivo, y eso les va a ayudar a trabajar con el volumen, la perspectiva, y con todas las problemáticas que se pueden encontrar en un dibujo real. Pero bueno, en este caso hasta aquí llega el video. Ahora sí, solamente estoy por ahí medio dando algunos detalles finales en la imagen, y bueno, así es como quedaría este boceto que inicié con unos ejercicios en la tableta, y después ya hice el boceto formal en materiales tradicionales. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos y nos vemos en la próxima. Los dejo con la imagen final.